Amigos y amigas, nuevamente para mí es un gusto y un placer estar aquí en su programa A Tu Salud en ZBR TV Online. Recuerden por favor el hashtag A Tu Salud para poder hacer comentarios, publicar comentarios en sus redes sociales sobre su programa aquí en ZBR TV Online. También por favor les recuerdo que tenemos Twitter, que tenemos también YouTube. Ahí se van a estar subiendo los programas para que posteriormente, si pueden ustedes también compartirlo con sus amigos, pues está excelente. El día de hoy voy a, primero que nada, agradecer nuevamente aquí a mi producer de ZBR la oportunidad de estar con ustedes en esta transmisión. Es día de las Lupitas, 12 de diciembre. Felicidades a todas las Lupitas. Espero hayan comido adecuadamente porque vamos a hablar de eso el día de hoy. Ajá. Y vamos a saludar, como siempre, y para mí es un gusto y un placer, a nuestros seguidores. Vamos a empezar, como siempre, lo hago en este programa, a Julia Mendoza, que es mi esposa, y a Lía Regina, que es mi niña, que me van a estar viendo. Les mando un fuerte abrazo y un saludo. También a Jordi García, a Dianaide Estrada, Elida Ortiz, Jazz Man, Grace Ayala, Inés Mendoza, Norma Becerra, Roberto Ayala, David Rivera Zúñiga, Magda Cervantes, Samantha G.I., Rosa Mendoza y Adriana Chavarría, entre otros tantos que tengo aquí sus comentarios. Nada más que si no me lo voy a llevar el programa de puros saludos y pues no es el caso, ¿verdad? Bueno, el día de hoy quiero darle las gracias, muchas gracias por estar aquí conmigo, a la licenciada en nutrición Carla Yadira Oseguera Castro. Sí, lo voy a presumir, es mi cuñada, la verdad es que sí. Ella es licenciada en nutrición por la facultad de la UAC, 100% queretana, y tiene una maestría en ciencias y tecnología de alimentos por la facultad de química también de la UAC, con especialidad, fíjense bien en estas palabras, en nutracéuticos y cronobiología. Estas dos palabras, de aquí en adelante, las van a empezar a escuchar muchísimo. Pero hay que ir con quien sabe, no con el compadre de al lado que cree saber, o el que nos vende los remedios caseros, o el que nos vende alimentos bonitos de ciertas marcas porque cree que sabe o que cree que funciona. Y no es así. Y vamos a empezar a darle pie aquí a nuestra nutrióloga de cabecera, porque sí, yo voy con ella. Ajá. Porque viene algo, Carla, que yo no sé por qué les gusta tanto a los mexicanos, en lo personal a mí no me gusta. Ay. Esa situación de llamarla Maratón Guadalupe Reyes hasta que se levante el niño. Porque Sí. ya no queda ahí, ya se va hasta que se levante el niño, Candelaria. Sí. Ajá. Bueno, y acerca de esta situación, pues hay que tener en cuenta que los alimentos que nosotros a veces tenemos en nuestra mesa no es lo mejor. Y voy a empezar con esta pregunta. ¿Tú crees que es bueno que yo vaya con alguien que cree saber de nutrición para que me venda unas pastillitas reductoras de peso, para que me venda cositas que supuestamente me nutren, o ir con una licenciada en nutrición? ¿Tú qué haces, Carla? Primero platícanos un poquito, ¿qué hace una licenciada en nutrición en su consulta? Bueno, esa es una pregunta muy, muy interesante. La verdad es que hoy en día vamos contracorriente porque sí hay muchos pseudo profesionales de salud que se dicen dar dietas, Exacto. dar pastillas. En específico esto, creo que sí es importante destacarlo, un licenciado en nutrición no tenemos con la cédula profesional permiso para recetar. Y eso es súper importante. Desde el momento en que tú vas a una cita de nutrición y te recetan medicamento o te recetan pastillas milagrosas, etcétera, desde ahí puedes estar completamente seguro que no estás con una persona ética ni profesional. Y sí es bien importante porque muchas veces las personas aquí en México están tan acostumbradas a eso que cuando van a una consulta de nutrición y no das receta, te la exigen. Y Sí, es como sí, de... Es No. como cuando te piden antibióticos y es viral. Exactamente, Sí. exactamente. Entonces, el primer punto súper importante de destacar es eso. Si tú estás yendo con un profesional a que cuide tu salud y tu peso y te está recetando pastillas mágicas,
no es nada ético y yo te recomendaría que cambies de nutriólogo. Sí, inmediatamente. Ya sentamos las bases de lo que es un nutriólogo o nutrióloga. Ajá, porque hay de los dos, nutriólogo y nutrióloga. O sea, aquí también hay doctores y doctoras. Los dos funcionan y funcionan bien. Y algo muy importante para dar pie a este tema, que es, fíjense bien el tema, decisiones saludables en la alimentación para las fiestas. ¿Ok? A ver, nutrióloga mía de cabecera, aquí en este programa estás entre cuates, entre amigos. Mi producer no me va a dejar mentir que en nuestras fiestas de repente nos atascamos de todo, menos de lo que nos sirve. Terminamos hasta acá, terminamos mal, terminamos bien atascados de algo que no nos va a servir y que no nos va a ayudar. Y entonces, aquí viendo esta situación de lo importante, hay mitos y creencias sobre desinformación de los alimentos y que una dieta te va a costar muy caro. Uh-huh. ¿Qué me puedes decir al respecto? Bueno, primero que nada, precisamente retomando lo que decías, hoy en día es inclusive más amplio esto del Maratón Guadalupe Reyes. Para personal de nutrición empieza Halloween, Candelaria, como bien lo decías. Entonces es bien difícil porque desde octubre, si tú llegas con cualquier amigo, con cualquier compañero y dices, ¿sabes qué? Quiero empezar a cuidar mi salud, quiero alimentarme mejor. Te dicen, no, ¿ya para qué te cuidas? Viene Halloween, luego viene Día de Muertos, luego viene Día de las Lupitas. Entonces, no, mejor no. Y obviamente hasta Candelaria, porque es el 2 de febrero, obviamente no pueden faltar los tamales, el atole y mil cosas, ¿no? El 3 de febrero estás con los electroshocks aquí. Exactamente. Porque ya te dio un paro. No, precisamente dicen, no, a partir del 3 de febrero me empiezo a cuidar. Entonces, bueno, ese es el primer mito que hay que desmentir un poco. Podemos, y de hecho es lo que venimos como a platicar bastante, podemos cuidarnos tomando decisiones inteligentes al momento de comer en estas fiestas. Son puntos muy sencillos que vamos a poder aplicar día con día, que nos van a permitir precisamente disfrutar estas épocas, pero comiendo o eligiendo alimentos de manera correcta e inteligente. Entonces eso es bien importante porque muchas veces decimos así como de, ay no, es que qué horror, o sea, ni para nada se me ocurre ir en estas fechas con nutriólogo, ¿no? Porque me va a prohibir alimentos, que esa es la otra que también cuestionamos mucho. Cuando tú vas con nutriólogo y te empieza a dar una lista interminable de alimentos prohibidos, también puedes dudar un poco del nutriólogo, porque en realidad nosotros no es como tal que prohibamos alimentos. Nos basamos en fortalecer los hábitos saludables. Entonces eso es bien importante. Saludables. Exactamente. Cuando ya se empiezan a prohibir ciertos alimentos son para patologías muy en específicas. Pero como siempre les digo, es mejor prevenir. O sea, vayan al nutriólogo antes de que nos detecten una patología, precisamente para que cuando vayamos no nos den la lista interminable de alimentos prohibidos, sino que sepamos hacer hábitos y podamos llevarlos a cabo. Entonces eso es bien importante. Ahorita en las fiestas, en general, otro punto que destaca mucho con un profesional de la salud que se dedica a la nutrición es de que ve todo el entorno social. Eso es bien importante porque hoy en día nos alimentamos y en realidad no nos damos cuenta. Muchas veces comemos así frente a una computadora o frente a la televisión y no nos damos cuenta de que estamos comiendo. Aquí voy a hacer una pequeña pausa. Producer, levántenme la mano si hacen eso. Comer enfrente de un ordenador. Claro, yo también. Y yo creo que todos los que me están viendo pueden levantar la mano. Y eso es muy cierto. No nos damos cuenta. No estamos tomando decisiones conscientes, Carla. Exactamente, y eso es grave, eso en realidad nos perjudica bastante. No lo vemos como tal porque lo vemos en el día a día, creemos que comer o alimentarnos es sencillo porque lo hacemos diario y algunas veces, más de una vez al día, espero, sí. Que todos nuestros televidentes por favor lo hagan. Pero la alimentación en realidad implica muchísimos más aspectos y en estas fiestas es algo también bien importante, implica aspectos de disponibilidad de alimentos, es decir, si yo tengo hambre y voy a la tiendita, ¿qué disponibilidad tengo para elegir mis alimentos? Que también, dicho sea de paso, por varias normas, certificaciones, pues en México no tenemos muy buena regulación en ese sentido, pero bueno, esperemos que junto con los demás profesionales de la salud sigamos avanzando en este tema. La economía y muy importante la cultura y la tradición. Hoy en día, precisamente de lo que mencionas, vivimos de dietas
dietas de moda que ni siquiera se adaptan a nuestras necesidades fisiológicas primero, pero sobre todo a nuestra cultura y nuestra tradición. Entonces vivimos de dietas que no están acopladas a mi día a día, pero que obviamente nos hacen bajar de peso y nosotros somos felices, pero después el rebote viene de inmediato. Aquí voy a tomar un ejemplo precisamente de una pacientita que tuve hace poquito. Me decía que fue con un profesional de la salud donde le recetó una dieta donde era comer 2 semanas, día, noche, o sea, desayuno, comida y cena, sopa de col, ¿no? Nada más eso, sopa de col. Entonces yo decía, pues obviamente vas a bajar de peso, ¿no? O sea, cualquiera lo bajaría, pero el desequilibrio que tienes tanto en macro como micronutrientes es impresionante. Y aparte, muy, muy destacable, el entorno psicosocial. O sea, imagínate tú estar todo el día consumiendo una sopa de col, que aparte yo creo que después de las 2 primeras veces que la consumes, exactamente, ya la quieres casi que vomitar. Entonces es un aspecto bastante importante que un profesional de la salud dedicado a nutrición también enfoca. Y que debe de destacarse bastante el aspecto psicosocial en las personas. Eso es muy importante y comentas algo. Tú estás diciendo que un nutriólogo o nutrióloga te vigila el estilo de vida, pero aparte me estás diciendo que te hace una historia clínica, que te hace una valoración metabólica, o sea, no nada más te da dietitas para que bajes de peso. Y aquí algo muy importante de lo que estábamos aquí revisando para el tema de hoy, me dices que hay una diferencia entre hambre y apetito. Eso es bien importante. Dios, yo estoy mal aquí, a ver. La mayoría de veces estas 2 palabras las usamos coloquialmente como iguales o sinónimos. Ajá. Y yo es un aspecto, y de hecho es como el primer consejo también para estas fiestas, que sepamos identificar entre hambre y apetito. La primera diferencia es que el hambre es meramente fisiológico, es decir, nuestro estómago se vacía, secreta la hormona que se conoce comúnmente como del hambre, que es la grelina. La grelina llega al torrente sanguíneo y al ver también un descenso de glucosa, manda directamente una señal al hipotálamo, que es el centro del cerebro, para mandar la señal de tengo hambre. Entonces tú puedes estar trabajando y de repente dices, ah, caray, como que tengo hambre. Ya se dio esta secuencia o esta cadenita fisiológica, ¿sale? Mi esposa maestra viene a decir, este tiene mucha grelina. No, y por el contrario, o viceversa, por ejemplo, el apetito o el antojo es algo meramente emocional, ¿sale? O sea, depende mucho del ambiente, inclusive del clima, y eso depende mucho de esta época. Climas que son fríos, climas que son donde no sale mucho el sol, por ejemplo, tiende a ser el antojo un poquito más fuerte o antojos muy específicos. Entonces, esa es la primera gran diferencia. La segunda es que el hambre es gradual o paciente. Es decir, tú puedes estar trabajando y de repente dices, ah, como que me dio hambre. Pero dices, no, ¿sabes qué? Deja a cabo esta chamba y ahorita me veo que como. Entonces sigues, continúas y te va dando más hambre. Digamos, la señal de tu cerebro te va indicando que necesitas comer, ¿no? Pero el apetito o el antojo no. El apetito o el antojo es desesperado. Es decir, tú estás trabajando y dices, ¿sabes qué? En este instante tengo antojo de un chicharrón con cueritos, ¿no? Y es desesperado, es como de, lo necesito. El hambre no, el hambre es gradual. La segunda es que es paciente porque el hambre puede esperar un poquito más. El apetito o el antojo por lo general es de forma inmediata. La segunda es que, la tercera es que el hambre no es discriminativo con los alimentos. Por ejemplo, yo te puedo decir, ¿sabes qué, Quique? Me empezó a dar hambre. Tú me dices, mi esposa justo me mandó sandía, ¿quieres? Yo voy a decir, ay, sí, por favor, me puedes ofrecer sandía, me la como, sin problema. Y quedo satisfecha con eso que tú me proporcionaste. El antojo no, porque si yo te digo, ¿sabes qué, Quique? Tengo antojo de chicharrón con cueritos, y tú me dices, ¿sabes qué? Es que mi esposa me mandó sandía, te voy a decir, o sea, Quique, para nada, yo quiero mi chicharrón con cueritos, ¿no? La sandía, pues llévatela y qué bueno que la traes, ¿no? Entonces eso es bien importante. Y por último, es que, por ejemplo, precisamente el hambre se llega a satisfacer, es decir, yo me como la sandía que me proporcionas, me siento satisfecha, te digo muchas gracias, Quique, ya, estoy muchísimo mejor, ¿sale? Pero el antojo no. El antojo, si tú me traes un chicharrón con cueritos, seguramente ni lo mastico, me lo devoro y quiero seguir comiendo, ¿sale? Y eso lleva a lo último, pero que es, yo destaco que lo más importante, sobre todo en esta época también, identificar que el hambre, una vez que terminas de comer, no sientes culpa ni ningún dolor fisiológico, por así decirlo.
Cuando es un antojo, por lo general, va acompañado de culpa, porque es emocional. Entonces decimos, ¿por qué me lo comí? ¿Por qué me atasqué de cierto alimento? Y nos va dando el remordimiento y posiblemente esté acompañado de diarrea o de estreñimiento dependiendo la fisiología de cada persona. Entonces sí es bien importante identificar estas dos, porque la mayoría nos dice, es que ¿sabes qué? Me quedo con mucha hambre. Y cuando tú les preguntas, ¿por qué te quedas con hambre? ¿O qué es lo que está pasando? Dices, es que en verdad me quedo con hambre porque después de que me comí lo que me diste para la hora de la comida, moría por un chocolate. Oh, ahí ese soy yo. Muchas veces pasa, sobre todo con los postres, ¿eh? O sea, la verdad es que lo único es que hay que identificar eso, Perfecto. si es en realidad hambre o si es en realidad apetito o antojo. Entonces, eso es bien importante para saber específicamente qué alimentos puedo elegir para satisfacer cada una de mis necesidades. Entonces, de aquí me voy a agarrar por lo siguiente, fíjate, nos estás diciendo que hambre es una cuestión gradual y fisiológica, y apetito nos estás diciendo que es una cuestión emocional y repentina y en muchas ocasiones no saciable. Y estamos en Navidad, donde se supone que todo debería ser alegría, pero también hay mucha tristeza. Y esto me lleva a lo siguiente, a veces nos encontramos en la cena de Navidad con típicos platillos mexicanos que son a veces un poquito o un muchote grasosos, dependiendo a quién te lo sirva. Si es mi abuelita, no se va a enojar abuelita, pero nos servió unos platotes así de pozole. Híjole, no, en serio, yo no aguanto. Y a comparación, por ejemplo, de que si vas a un restaurante, sirven tu pozolito, ¿no? Ay, bien bonito y todo. Ajá. Y esto tiene mucho que ver con las creencias y las costumbres mexicanas. Entonces, en este aspecto, pues tenemos que cambiar nuestra forma de comer el día de hoy. O sea, de comer en nuestras fiestas. ¿Qué me puedes decir al respecto? Efectivamente, mira, el problema es ese, que generalmente, y precisamente aunado al programa anterior, en estas épocas se da mucho la depresión y es bien importante saberla identificar porque va muy de la mano con la alimentación, ¿sale? Entonces es bien importante porque si nosotros sabemos identificar entre hambre y antojo, vamos a poder tener una mejor elección de nuestros alimentos. La realidad es que, como bien lo enalteces, la cocina mexicana es muy grande, tenemos una cultura y una tradición de alimentos muy muy buena, entonces hay que saberla aprovechar, pero hay que hacerlo en realidad con inteligencia. Hoy en día, en Navidad o en Año Nuevo, tenemos platillos muy selectos o muy específicos que inclusive son buenos, pero hay que saber tener los tips adecuados para saberlos comer y disfrutarlos. Eso es bien importante. Ya que los tenemos, hay que disfrutarlos. Por ejemplo, algo que nos acompaña mucho en estas épocas, pues es el famoso pavo. Uh-huh. Que en realidad es 100% mexicano y eso también hay que destacarlo. Los aztecas se lo dieron a consumir a Hernán Cortés. Uh-huh. Hernán Cortés lo llevó a España y al resto de Europa y se diversificó. Entonces es bien importante rescatar eso y que lo aprovechemos. De hecho, el pavo, su nombre original en México es el guajolote, pero hoy en día pues se ha dimensionado a decir pavo. Tenemos también lo que son romeritos con mole, o el dichoso mole o manchamanteles, por ejemplo. Ah, sí. Exactamente. Entonces son alimentos que en realidad son buenos, pero hay que saber comerlos con moderación y hay que saber elegirlos en el momento adecuado. Es decir, si ya los vamos a cenar, pues que eso no se prolongue a desayuno, comida, cena, también al día siguiente, por ejemplo. Ay, Dios mío. Sí, eso suele pasar a mucho, todos nos pasa. Porque tenemos la cultura del recalentado, que no es que sea malo, sino que precisamente hay que saberlo hacer y hay que saber que no va a ser durante todo el día siguiente de la cena de Navidad, por ejemplo, ¿no? Entonces eso también es bien importante. Fíjate que eso es muy importante y voy a aprovechar ahorita aquí hacer un pequeño break para saludar a nuestros compañeros que nos están, bueno, no compañeros, sino a nuestros televidentes que nos están aquí siguiendo, a Inés Mendoza, a César Cristo Bautista, dice, hola, ¿qué alimentos me ayudan para evitar la colitis? César, vamos a pasar los datos de la nutrióloga a final del programa, van a aparecer el celular y el contacto de email para que saque cita, por favor, es una pregunta muy importante y muy importante para estas fechas, sí. Porque la colitis es constante y común ahorita. Ajá, y David Rivera Zúñiga, nos manda un saludos, Master, igualmente un saludote, y algo también muy importante aquí, Carla, es, aparte del pavo, porque siempre queremos comer pavo, ¿no?
¿Qué otras cosas son bonitas? ¿Qué otras cosas nos recomiendas para esta Navidad? Porque también tenemos que entender que si quiero un mango, pues no va a haber mango, ¿no? Porque pues no hay mangos. Ajá. Y entonces tenemos que ocupar, como bien dices, las cuestiones que hay, ¿no? Exacto, y aparte es importante porque volvemos a lo mismo, es el aspecto psicosocial. Muchas veces en consulta en estas épocas nos preguntan precisamente eso. Disculpe, ¿qué platillo puedo ofrecer? Porque también tengo personas con ciertas patologías en la familia y por lo general solemos excluirlas de la cena. Sí, sí. Lo cual, en primera, ahí está el primer tache. No hay que tratar de excluir a nadie. Sí, ciertas patologías se pueden tratar también con ciertos alimentos, inclusive que son igual culturales y tradicionales y que encajan bastante bien con esta temporada o esta época. Dos ejemplos sencillos, por ejemplo el pozole. El pozole en realidad es un platillo muy completo, pero igual que como todos los alimentos en general, hay que saberlo consumir. La primera es que, bueno, por ejemplo, en el pozole el aporte de proteína nos lo da ya sea el pollo, el cerdo o inclusive le podríamos agregar pavo, que en esta época está, ¿sale? Entonces el aporte de carbohidratos vendría del grano de maíz o el grano de elote, porque en algunas regiones hacen el pozole con grano de elote. Sí, sí me ha tocado, es muy rico. Sí, sí es rico, pero aquí hay que tener cuidado. Ya tenemos ese aporte de carbohidratos con el solo grano de maíz o de elote, donde hay que tener cuidado y no excedernos es en el consumo de las tostadas, por ejemplo. ¿Sale? Por lo general cuando llegamos a comer pozole, lo que más consumimos son tostadas y aparte del pozole, ¿sale? Entonces ahí podríamos exceder eso y ahí sería el aspecto a cuidar. Pero por ejemplo, si también el pozole lo rellenamos muy bien de rábano, de lechuga, de cebolla, en realidad es un buen aporte inclusive de verduras. Estoy entendiendo que estás mezclando ahí en un alimento que creemos que no es saludable, pero que nos estás diciendo que sí lo es. El plato del buen comer, ese platito que en todas las clínicas del IMSS, del ISSSTE, de salubridad, todos lados nos acompaña. En un solo platito de pozole. Exactamente. Que luego lo satanizamos. Exactamente, fíjate. Y eso es bien importante, porque como bien mencionas, el platito del bien comer que nos acompaña a todos lados y que es importante que identifiquemos como nuestra guía de alimentación de nuestro país, volvemos a lo mismo, es bien importante enaltecerlo y hay que cuidar eso. De hecho, en los platillos que ofrezcamos en Navidad o en Año Nuevo, hay que fijarnos que cada que tengamos nuestro plato enfrente, por lo menos tengamos alguno de los 3 grupos grandes que nos ofrece el plato del bien comer. Y como tú lo mencionas, ahorita ya lo especificamos un poquito más con el pozole. La otra de las opciones que también se presta mucho para esta época es el mole de olla. El mole de olla, exactamente, es igual, muy rico, nos representa perfecto como cultura y como es tradicional. Igual podemos tener el aporte de proteína con alimentos de origen animal, que puede ser res, que en su mayoría de veces el mole de olla va de res. Sí. Podemos tener los carbohidratos, igual con el elote, por ejemplo, y está cargado de verduras porque muchas personas le ponen calabacitas, zanahoria, chayote, y es riquísimo en realidad. Ahí lo único que hay que cuidar, por ejemplo, que yo les recomiendo mucho, es el contenido de sal que le damos a las preparaciones. Más si tenemos, por ejemplo, familiares hipertensos. Pero de ahí en adelante, en realidad es un platillo súper nutritivo, que se acopla perfecto para estas épocas y que nos puede, que nos puede ayudar mucho a integrar a toda la familia con ciertas patologías o no, a la cena navideña. Te voy a hacer una pregunta. Primero, antes que nada, también darle seguimiento a nuestros seguidores. Isa M, saludos. Te mandamos un fuerte abrazo. Ella nos está siguiendo desde el norte. Un abrazo, amiga. A Elvira Castro Ramírez, te manda un fuerte abrazo también. A Marilú Mendoza Hernández, ¿cómo estás? También una fiel seguidora de nosotros, gracias. Doctora, licenciada en nutrición, maestra, como te quieran decir, porque todas son válidas. Soy diabético. Soy diabético. Sí. Tengo hipertensión. No puedo comerme un pozolito. ¿Qué me podrías recomendar? Mira, para empezar no es el no poder, es cómo durante el transcurso del año te cuidaste. Eso es bien importante y por eso sí es cierto. Es importante que no se esperen a que pase esta fecha o a que les diagnostiquen alguna patología para empezar a tener buenas elecciones en nuestra alimentación, ¿sale? Ahora, lo importante aquí no es que no lo puedas comer, de hecho sí se puede comer, es importante que podamos incluir, como les comentaba, a todos nuestros familiares en la cena navideña, porque más allá de los alimentos, o sea, también está el aspecto, vuelvo a repetir, y muy, muy fundamental psicosocial que está en esta época. Todas las comidas están relacionadas
en realidad con celebración y fiesta. Y eso es bien importante, ¿sale? Cuando yo te digo, ay, vamos a celebrar, lo primero que se te viene en mente, ¿a dónde me voy a invitar? ¿A qué restaurante? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a tomar? ¿No? Entonces eso es bien importante. Entonces no es el hecho de tener una patología o no. Lo vamos a poder consumir siempre y cuando obviamente durante el transcurso del año también hayamos tenido nuestras consultas con médico bien controladas, consultas de nutrición también, y nos hayamos aplicado en primera. Y en segunda, estos alimentos se aplican perfecto tanto para hipertensos como para diabéticos. ¿Por qué? Porque precisamente los carbohidratos que estamos cuidando en este sentido de los diabéticos se da perfectamente con el índice glucémico del elote y del maíz, del grano de maíz. Entonces, no hay mayor problema siempre y cuando no agreguemos tortillas, no agreguemos las tostadas en exceso. Entonces, o bien importante, fíjate, muchas veces no es tanto el platillo principal, sino ya sea el postre o la bebida. Exactamente. Eso es bien importante porque muchas veces nos enfocamos en el platillo principal y decimos, ay no, pues sí, ya me comí el pozole, me dijo que estaba bien, pero elegimos de bebida pues el refresco, ¿no? O una bebida alcohólica densamente aparte cargada en índice glucémico y aparte el postre, que por ejemplo los postres muy típicos en esta época pues es la capirotada y los buñuelos. Entonces estos también están cargados un poquito en azúcar y sí hay que tener un poquito más de cuidado en su consumo, ¿sale? Exacto, fíjense algo que sí está diciendo muy real. Mandamos saludos también a Roberto Ayala y está revisando acá en el celular también el hashtag a tu salud por parte de Twitter. Ya estamos ahí también mandando vamos a mandar información y estamos en vivo. Recuerden, nos compartimos en sus redes sociales, por favor, Sote. Si se fijan, este es un tema muy importante. Y Carla acaba de comentar algo muy importante. Fíjate, nos dijiste, no hay que excluir a nuestros familiares que tienen alguna enfermedad. Si te cuidas, te disciplinaste, hiciste ejercicio, llevaste la dieta sin morirte de hambre porque estás yendo con un profesional, ¿sí? Y voy a decir algo, y yo creo que tal vez hasta gente se enoje, pero tengo que ser sincero y estamos en un programa de A Tu Salud que es responsable. Una cosa es una licenciada en nutrición y otra cosa es que yo tomé un curso de 6 meses y digo que ser nutriólogo o que me fui a un taller para ser técnico en nutrición. Eso es otra cosa, ¿eh? O sea, eso... Sí. Aguas, porque sí está gacho y me he topado con pacientes muy mal. Entonces tenemos a nuestros pacientitos que se disciplinaron, que todo, y van a comer conmigo, con mi familia, con todos en la cena de Navidad, nada que se me deprimen o algo. Exactamente. Pero las bebidas, una cosa, y ahí sí lo digo con todo el respeto del mundo, una cosa es echarme una chela o dos en un lapso de 2 horas o 3, y otra cosa es echarme 6 six en media hora, compadre. O sea, ahí sí, ni cómo. O cubas o todo eso. Exacto. Ajá. Entonces, ahí también tenemos que tener muy en cuenta esta situación de las bebidas. Y también la cuestión, como dices tú, de la moderación. No es lo mismo el plato que me sirve mi esposa al que me sirve mi abuelita, ¿no? O sea, ahí sí está cañón. Y eso es bien importante, volvemos al punto número 1, cuando identificamos hambre contra antojo. O sea, yo puedo tener en estas épocas mucho antojo, pues, de pavo, por ejemplo. Pero si es antojo, hay que comerlo y sentirnos plenos y acompañarlo con otros alimentos. Ensalada de manzana, por ejemplo, que también es muy común en esta época, y estamos incluyendo la fruta y algunas oleaginosas porque tiene nueces, etcétera, etcétera. Entonces, pero hay que saberlo compensar porque muchas veces nos vamos, como siempre les digo, con el antojo y entonces tengo antojo de los tamales y pues me como 6 tamales y la ensalada no la pelé, ¿no? Entonces eso es bien importante, que cuando en estas épocas, en estas fiestas nos sirvamos el plato, siempre identifiquemos por lo menos un alimento de cada grupo de alimento, del plato del bien comer y corroborar las elecciones que estamos haciendo. Oh, perfecto. Estos alimentos se aplican tanto para Navidad como para Año Nuevo que viene. Exactamente. ¿Qué me puedes platicar? Porque pues queremos hablar aquí un poquito de todo. ¿Qué me puedes platicar acerca de la rosca de Reyes? Ay, la rosca de Reyes también es un tema porque aparte, bueno, volvemos a lo mismo, la tendemos a acompañar con chocolate, con atole, etcétera, etcétera. La rosca de Reyes es exactamente lo mismo, hay que consumirla, hay que gozarla, es parte de nuestra tradición, es parte de nuestra cultura. Pero, por ejemplo, ahí yo les daría el mayor consejo es desde que la van a comprar, compren lo necesario. Y ahorita me estoy acordando de un punto que me encantaría destacar mucho también.
En esta época, precisamente, el desperdicio de alimentos se triplica. Eso sí es cierto. Entonces, por favor, así, más que elecciones solamente saludables, vuelvo a lo mismo, es inteligente. No hay necesidad de servirnos de más por complacer un apetito voraz o un antojo voraz. ¿Sale? O comerme lo que el otro dejó. Exactamente. Lo mismo con la rosca. Desde que vamos a comprarla, hay que saber identificar el tamaño que vamos a comprar para que nos toque una porción a cada persona de las que vamos a estar involucradas en partir la rosca, ¿sale? ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, no, pues mejor que sobre, y entonces la estamos comiendo 2 semanas después y seguimos con rosca, rosca y rosca. Y aparte tomen en cuenta que la mayoría de veces es la rosca familiar, la rosca del trabajo, la rosca, o sea... Tenemos más de una rosca que partir, entonces procuren que por lo menos sea una rebanada nada más en cada una, ¿sale? Y bueno, sobre todo destacar los consejos más prácticos que podemos llevar día a día en estas festividades. La primera es el tamaño de las porciones. Es muy inteligente saber probar de todo lo que hay en la mesa en la cena navideña o de Año Nuevo, pero porque estamos sirviéndonos porciones pequeñas. Si tú te sirves porciones pequeñas, vas a poder probar de todo sin remordimiento, sin que te sientas mal después de comer, porque ya me dio colitis, como precisamente nos escribían por ahí, ya me sentí mal y me siento pésimo, ¿sale? Entonces, si nos tenemos a servir porciones pequeñas, eso nos va a ayudar bastante. Otro tip bien importante es, de preferencia, comer antes de ir a la fiesta o a la cena, ¿sale? Sí, cierto. Yo les recomiendo mucho que aquí también lo apliquemos de manera inteligente. Si ya sabemos, por ejemplo, que en la cena, porque mi abuelita siempre de cena de Navidad da pozole, y a mí me encanta y traigo mucho antojo del pozole, y prácticamente no le pongo la verdura o no como fruta porque la ensalada no la pelo. Entonces, antes de irme a la cena, me como una porción de fruta o una porción de verdura y... para empezar, no voy a llegar con el estómago tan vacío que me haga servirme 1, 2, 3 o hasta 4 platos, porque tenía tanta hambre que me devoré el pozole, ¿no? Que hizo completo mi abuelita. Y aparte estamos proporcionando lo que no voy a estar consumiendo en la cena. Entonces eso también es bien importante. Recordar desayunar, precisamente por lo que decías. Luego se nos olvida porque estamos que si en los regalos, que si ya me desvelé ayer y que, por ejemplo, del 24 para el 25, pues como me desvelé, el 25 amanezco después del mediodía y entonces es el recalentado y como súper pesado. Esto también es bien importante destacar. En estas fechas no se les olvide más que nunca no saltarse ningún tiempo de comida en general, pero el desayuno es bien importante, ¿sale? Perfecto. Para evitar que también cuando lleguemos a la comida estemos tan ávidos, exactamente, vacíos, pero con muchísima hambre y tendemos a atascarnos literal de la comida que hay. Entonces eso también es bien importante. Vigilar mucho el consumo de dulces o postres. Muchas veces los agarramos de platillo principal, ¿no? Así de, hay buñuelos, pues ceno buñuelos. No, hay que tomarlo como tal. El postre es después del platillo principal y en realidad solamente es precisamente para complacer un antojo. Perfecto. Es decir, debería ser pequeño, que lo puedas disfrutar, pero en realidad una porción pequeña es más que suficiente. Y aquí voy a agarrar esta situación de los postres por las posadas, Carla. Exactamente. Porque, a ver, amigos, también... Oye, nos juntamos a hacer posadas y no llevamos comida, llevamos puros dulces, postres, bebidas, ponche, y todavía el ponche, que de por sí es dulce y azucarado hasta acá, le ponemos el piquete. Sí. Yo no entiendo de dónde salió el piquete, si alguien lo sabe y me lo pone, por favor, porque no entiendo. El piquete. Sí. Y dices, ¿qué onda? Y luego estamos ahí en marzo pidiéndole a Dios bajar las 26 lonjas que traemos, ¿no? Entonces... Sí, es que es muy cierto, o sea, y acabas de mencionar uno de los otros puntos a destacar, cuidar los excesos, y aquí sí quiero ser muy específica con el alcohol. Sí. O sea, literal lo tomamos de pretexto y decimos, pues es que una vez al año, ¿no? No es una vez al año, en primera hay que hacer muy bien la conciencia, ¿verdad? Porque no es una vez al año. Y tomar esto mucho en cuenta. ¿Se puede el brindis? Sí, claro, y se puede, y inclusive yo se los diría se debe, ¿no? Porque a veces que es cuando aprovechamos para agradecer con los seres que estamos compartiendo la cena, pero eso es una cosa muy específica. Ya cuando excedemos, inclusive yo les digo muchas veces, ni lo disfrutan. Sí. O sea, en verdad los excesos con cualquier alimento y bebida en general no son buenos. Pero cuando somos muy específicos con el alcohol,
Se le llaman calorías vacías. ¿Por qué? Porque nos aportan calorías, pero esas calorías no nos aportan en realidad nada. Nada, absolutamente nada. Ni vitaminas, ni minerales, nada, absolutamente nada. Entonces lo único que van a hacer es que precisamente nos van a el dichoso empanzonar. Muchas veces empezamos inclusive a tomar antes de la cena. Sí. Entonces empezamos a tomar y ya cuando llega la cena ni cenamos. Sí, eso sí, y seguimos tomando. Entonces, obviamente, esas calorías se ven reflejadas bastante por ahí de marzo que decidimos volver a cuidarnos. Y es bien importante no caer en esos excesos. Perfecto. Siempre hay que seguir destacando el consumo de agua. Eso también es bien importante porque muchas veces en época de frío inclusive se da un poco más la deshidratación precisamente porque tenemos frío y lo que menos se nos antoja es tomar agua, ¿sale? Exacto. Entonces, precisamente luego tendemos a tomar otras cosas, pero el agua ni lo pelamos. Y eso también es bien importante. Si tú tienes un buen consumo de agua durante el día, seguramente no vas a tener ningún problema con la cena navideña, ¿sale? Y precisamente procurar que el agua sea nuestra compañera, aparte de en el transcurso del día, posiblemente en la cena. Yo siempre les recomiendo que antes y después de cada alimento procuren un vasito de agua natural. Perfecto. Si en el intermedio meten alguna otra bebida, no hay ningún problema, porque no va a ser el exceso, simplemente lo metimos mientras estábamos comiendo. Pero antes y después del alimento ya consumimos un poquito de agua. Perfecto. Carla, el tiempo nos come, desgraciadamente esto se va como agua porque todo lo que es conocimiento en salud nos enriquece, esa es la realidad. Mi producer allá en cabina, levanta la mano quien ha chupado y luego ni cenado. Todos. Sí, creo que todos. Exacto. Aguas, ya dijeron que esto no. Y como médico también les puedo decir que no, porque luego llegan bien mal a urgencias, por favor. Sí. No, producer. ¿Sale? Ya saben que este es su programa de A Tu Salud, que nos pueden compartir en las redes sociales por Facebook. Estamos completamente en vivo los miércoles a las 8 de la noche. Ahorita en este momento con Carla Yadira, licenciada en nutrición y con maestría en nutracéuticos y sobre todo en alimentos importantes que son ya realmente saludables. Y quiero recapitular algo muy importante que dijiste. Primero, son alimentos típicos mexicanos, contienen lo mejor del plato del buen comer, no podemos discriminar a ninguno, todos son saludables siempre y cuando la porción sea la correcta. Exacto. Siempre y cuando desayunemos, lo acompañemos con agua. La bebida alcohólica no está limitada o satanizada, simple y sencillamente es cuestión de la moderación. Es importante gozar los alimentos, masticarlos, disfrutarlos, que eso también es importante. Si mi familiar diabético, hipertenso, con otra enfermedad, se aplicó durante el año, no hay ningún problema que se siente conmigo al lado a comer, que se sienta en nuestro núcleo familiar sin dejarlo a un lado, sin que se deje de tomar sus medicamentos. Eso es bien importante. Sí. Y lo más importante es, y sí lo voy a recalcar amigos, y me voy a tomar un poquito de tiempo, es ir con un profesional de la salud, nutriólogo o nutrióloga, que sepa de esto. Y perdón que toque aquí en el escritorio y que se escuche, pero sí quiero que recalcar esto porque no es correcto ir con otros. Carla, te agradezco infinitamente estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias por todo esto que yo creo que, por lo menos yo luego no sé de estas situaciones. Nutrición siempre me asesoro con ella, sobre todo con mis pacientes. Te esperamos para nuevos programas, por favor, Sote. A nuestros televidentes les agradezco por su atención el día de hoy. Espero les haya servido toda esta información. Compártanlo en sus redes sociales. Por favor, por Twitter, por YouTube, por Facebook. Manden sus mensajitos. Nuevamente, Carla, muchas gracias por todo. Y amigos, todavía tenemos otro programa más. El producer me está dando chance. Entonces todavía tenemos otro programa para el próximo miércoles. Por favor, Sote. Les damos las gracias, en serio, de corazón. Estamos para servirles en ZBR TV Online. Nos preocupamos por ustedes. Espero sus comentarios y dudas. Y para mí ha sido un honor estar nuevamente con ustedes. Hasta pronto y buenas noches.